¿Qué tal? El tema de esta presentación es la evaluación y caracterización in vivo de bacterias del ácido láctico con perfil probiótico aislado de leche materna en polvo. La leche humana es considerado el alimento principal y más importante durante la primera infancia, ya que se recomienda de manera exclusiva durante los primeros meses de vida y posteriormente complementar la alimentación con otro tipo de alimentos más complejos. Se le considera de tal manera por el hecho de que contiene todos los nutrientes necesarios para que el infante crezca y se desarrolle sanamente. Los beneficios que conlleva la leche materna no solo conciernen a los niños, sino también a las madres, ya que disminuye el riesgo de cáncer ovárico y mamario, existe un menor sangrado en el puerperio, es una forma segura de alimentación y resulta inocua para el medio ambiente puesto que no requiere envases y no genera costo para la madre. Además de que le ayuda a recuperar rápidamente su peso inicial. En el caso del infante, pues le va a proporcionar todos los nutrientes necesarios para que éste pueda crecer y desarrollarse de manera saludable. Promueve el desarrollo sensorial y cognitivo. Se han realizado estudios que sugieren que aquellos niños que fueron alimentados a partir de la leche materna tienen un mayor coeficiente intelectual respecto de aquellos que no fueron alimentados con esta leche, sino con otro tipo de fórmulas lácteas. Beneficia también porque permite un crecimiento de dientes sanos y sin deformación, reduce la mortalidad infantil y favorece un pronto restablecimiento ante enfermedades como pueden ser la diarrea o la neumonía y por supuesto el infante consume la leche a la temperatura ideal. Para aquellas mujeres que por alguna razón ajena a su voluntad no pueden amamantar a sus hijos, existen los bancos de leche humana. En México existen alrededor de 30 activos. En ellos se llevan a cabo procesos como es la pasteurización y posterior congelación. Esto por el hecho de que pueden ser una opción más para aquellos niños cuyas madres no les pueden proporcionar esa leche. Sin embargo, existe la problemática de que alrededor del 30% de esa leche pasteurizada se tiene que desechar por cuestiones sanitarias. Otro tratamiento que se le puede aplicar a la leche es el proceso de la radiación UV. En este caso, lo que va a actuar es que va a dañar directamente lo que son las bases nitrogenadas de la información genética de los microorganismos y por lo tanto eso inhibe ciertos procesos como es la replicación. Por lo tanto, finalmente el microorganismo muere. Tenemos lo que son las altas presiones, que sería otra opción más de tratamiento para la leche humana. En este caso, las altas presiones sería algo semejante como si nosotros sumergiéramos la leche humana alrededor de 17 kilómetros de profundidad a nivel, es decir, bajo las aguas del mar, si es que existiera una distancia de semejante profundidad. ¿Qué es lo que va a ocasionar? En este caso va a ocasionar que se formen poros alrededor de la membrana celular y posteriormente llega un punto en donde el material intracelular tiende a salir y por lo tanto destruimos la bacteria. Otro tratamiento que se le puede aplicar es el secado por aspersión. Aunque se trate de un tratamiento térmico, como estamos hablando que la aplicación del calor es cuestión de milisegundos, en este caso no interfiere o no ocasiona un daño en el caso de los nutrientes o de la actividad biológica de la leche. Y por lo tanto, al disminuirse la concentración de agua, nos va a permitir poder conservarla durante más tiempo. El objetivo de esta investigación es analizar la viabilidad de bacterias del ácido láctico aisladas de la leche materna con potencial probiótico después del proceso de secado por aspersión, así como evaluar la posible adhesión en el colon de ratones de la cepa Val-Cet después de alimentarlos con la leche materna en polvo y una fórmula comercial de la leche. La metodología que se siguió
iniciamos primero con la obtención de la materia prima, en este caso la leche materna, que se obtuvo a partir de la donación en lo que es el lactario del Hospital Civil de Guadalajara. Para esto, esa leche se le aplicaron varios tratamientos como es el secado por aspersión, la pasteurización, altas presiones, radiación UV. Se llevó a cabo un análisis de la calidad sanitaria para la determinación de coliformes totales, mesófilos aerobios, bacterias lácticas, levaduras y el potencial probiótico. Y finalmente la actividad biológica in vivo, en donde se realizaron las pruebas con ratones. El procesamiento de la leche se llevó a cabo a partir de los distintos tratamientos como es el secado por aspersión, el proceso de pasteurización y posteriormente la aplicación de las altas presiones, y una parte de esas muestras fueron irradiadas con radiación UV. Para la prueba de determinación del potencial probiótico se aplicaron los siguientes exámenes de acuerdo a Vallejo 2008 en cuanto a la tolerancia a pH ácido, tolerancia a sales biliares, tolerancia a enzimas, capacidad de autoagregación, hidrofobicidad y efecto antimicrobiano, ya que de acuerdo a esta fuente, estas pruebas nos permiten indicar o por lo menos presenciar si algún microorganismo tiene dicho potencial. En el análisis con los ratones se dividieron en 3 grupos. Por una parte, todos los grupos fueron alimentados con el alimento tradicional comercial, más aparte el agua. Ya a cada uno, por ejemplo en el caso del grupo de la leche humana, cada 12 horas se les adicionaban 50 microlitros de leche humana. Al grupo de leche de fórmula se les daba 50 microlitros de leche de fórmula marca NAN cada 12 horas, y finalmente nuestro grupo control, en donde solamente consumían el alimento comercial. A cada uno de estos grupos se les pesaba de manera semanal y se les determinaba la glucosa una vez al mes. Posterior al sacrificio, los órganos de cada uno de los ratones de estos 6 grupos fueron pesados. Resultados. Para el análisis microbiológico se realizaron varias pruebas a partir de diversos medios de cultivo, en donde se determinó posibles diferencias respecto a la leche fresca, por ejemplo, cuando nosotros le aplicábamos las altas presiones y posteriormente la radiación UV. Observamos que hubo una disminución significativa de la carga microbiana en el caso de la leche con el tratamiento de las altas presiones y la radiación UV respecto a la leche fresca. Por lo tanto, ambos procedimientos se recomiendan altamente. En cuanto a los grupos de ratones, se observó un aumento significativo en el caso de los ratones del grupo control. Esto podría deberse al hecho de que en el caso de los otros 2 grupos, estos ratoncitos no sufrieron del estrés por el hecho de haber sido manipulados por el investigador. En el caso de la leche humana, el aumento del peso ganado fue muy bajo, mientras que en el caso de los ratones de la leche de fórmula fue el que más se acercó a los grupos control. En cuanto a los niveles de glucosa, se observa que más o menos en promedio tienen el mismo nivel de glucosa, por lo tanto no hubo diferencia significativa en esta cuestión. Posterior al sacrificio se llevó a cabo el pesado de los órganos y en ninguno de los órganos hubo una diferencia significativa entre los 3 grupos, a excepción del intestino grueso. En este caso, el grupo de los ratones que fueron alimentados con la leche de fórmula se encontró un aumento significativamente mayor respecto a los grupos de la leche humana y del grupo control. De cierta manera, esta parte se puede explicar por el hecho de que en el caso de la leche de vaca se ha visto que en el caso de las proteínas forman coágulos que son muy difíciles de digerir, mientras que en el caso de la leche humana las proteínas forman pequeñas micelas que incluso le facilitan el proceso del vaciado gástrico. Estamos hablando que un vaciado gástrico de un infante que consume leche humana
dura alrededor de hora y media, mientras que en el caso de un infante que consume leche de fórmula lleva alrededor de 3 horas para dicho vaciamiento. Por lo tanto, en este caso, el aumento del peso, en el caso del intestino grueso, puede estar relacionado con problemas de algún tipo de congestión o de estreñimiento. Posteriormente se llevó a cabo la determinación de diversas cepas en lo que es la leche fresca y posteriormente cuando se le aplicó el tratamiento del secado, y finalmente también se logró aislar diversas cepas a partir de las heces de los ratones de los distintos grupos examinados y finalmente en el intestino también de estos grupos. ¿Qué se encontró? Bueno, al parecer el Lactobacillus fermentum fue un microorganismo que logró perdurar a lo largo de la aplicación, es decir, estuvo presente en la leche seca. Posteriormente se aisló a partir de las heces de ratones de la leche humana y posteriormente en el intestino de los ratones de la leche que eran alimentados con la leche humana. En el caso de las otras cepas, por ejemplo Bacillus subtilis o Bacillus cereus o incluso el Plantarum, pues son considerados como microorganismos que no necesariamente tienen un perfil de tipo probiótico. En cuanto a las pruebas para determinar la actividad probiótica, prácticamente todos fueron positivos en el caso de los microorganismos que fueron aislados a partir de cualquiera de los grupos de la leche humana o desde la leche humana, y a excepción de lo que son todas las bacterias que se aplicó el efecto antimicrobiano, solamente Staphylococcus aureus presentó cierta resistencia. Esto podría deberse de cierta manera al hecho de que Staphylococcus aureus presenta una cápsula, lo cual le confiere cierta protección y camuflaje para que dichas cepas puedan fagocitarlas. La siguiente prueba fue la capacidad de autoagregación de las cepas aisladas. En este caso, esta prueba es muy importante por el hecho de que si un microorganismo presenta o es positivo a esta prueba de autoagregación, estamos hablando que va a tener la capacidad de poder agruparse entre ellos y por lo tanto mantener a salvo la mucosa intestinal de cualquier tipo de patógeno que pueda ingresar a nuestro cuerpo. Conclusiones. Después del secado por aspersión, las cepas con posible potencial probiótico pueden conservarse en la leche materna. El consumo de leche materna en polvo con bacterias probióticas previene el estreñimiento y el aumento de peso en ratones, en comparación con aquellos alimentados con leche de fórmula comercial. Gracias por su atención.